nuestra mente. Cada día, hermano, que nosotros leemos una escritura o leemos un texto, estamos alimentando nuestra mente y nuestra alma. Estamos alimentando nuestro corazón, dice hermano, gloria a Dios. Espiritualmente, alimentamos espiritualmente. Y dice, hermanos, que hay un refrán que dice, hermanos, enfermo que come, dice, no muere. ¿Cuántos de nosotros hemos visto, hermanos, que hay enfermedades, verdad, que nos estamos quejando, pero siempre nos pasa un poquito de alimento? Nos está pasando y no morimos. Estamos allí, verdad, tratando de comer para no morir. Entonces dice el refrán, hermanos, enfermo que come no muere. Así es lo mismo la palabra del Señor, hermano. Espiritualmente dice las cosas son así. Si nosotros nos alimentamos con la palabra de Dios, no vamos a morir, dice, espiritualmente. No estamos muertos espiritualmente porque estamos alimentándonos de la palabra de Dios. Nunca vamos a morir, dice. Bueno, hermanos, así es, hermanos, que hoy en esta noche, por eso le traigo estos pensamientos, hermanos, que es del Señor. Aleluya. Y estos pensamientos, hermanos, dice que lo escribió el profeta Isaías. Gloria a Dios. Hubo un profeta, hermanos, que se llama Isaías. Y ese profeta, hermanos, presentó, dice, el nacimiento del Señor. Gloria a Dios. Él presentó el nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo aquí? Su trabajo. Cuando estaban pasando luchas, cuando estaban pasando problemas, dice que Él, hermanos, con nosotros era soberano, era divino, y Él estaba bajo control de todo lo que estaba pasando. Entonces, hermanos, el profeta Isaías, él no estaba proclamando la venida del Señor. Les hablaba al pueblo de Israel. Aleluya. Y el pueblo de Israel, hermanos, no entendía lo que el profeta Isaías estaba anunciando al pueblo de Dios. Gloria a Dios. Y hoy, hermanos, en esta noche, hermanos, nosotros somos el pueblo. Somos el pueblo de Israel que nos está predicando la palabra del Señor. Nos predican, hermanos, cada día. Y así era en ese entonces, hermanos, cuando estaba el profeta Isaías. Dice que les anunciaba. Aquí dice, hermanos, que les anunciaba, dice, el nacimiento de Jesús. Que iba a venir un profeta, que iba a venir un Mesías, hermano, aquí en este lugar. Iba a venir un Mesías. Pero hermanos, nadie creía. Nadie se puso a pensar de que de verdad iba a estar el Mesías con nosotros. Y como hoy en día, hermanos, nosotros predicamos la palabra de Dios. Muchos predicadores hay, hermanos. Pero a veces, hermanos, no entendemos. Y no sabemos, decimos, hermanos, y nos preguntamos, dice, ¿cuándo va a venir Jesucristo? Pero dice, hermanos, que lo que se anuncia se cumple. Amén. Lo que se anuncia, hermanos, se cumple. Por eso esta noche te vengo a decir, hermano, no te desanimes. No te desanimes porque se va a cumplir la promesa del Señor, hermanos. Como hizo el profeta Isaías, hermanos, gloria a Dios. Que él dice que anunciaba el nacimiento del Señor Jesucristo y el trabajo del Señor Jesucristo, lo que hizo con nosotros. Dice que cuando andaba mal, Él era divino con nosotros, hermano. Él era soberano. Dios estaba bajo control de todas las cosas y nunca Él nos falló. Aleluya. La palabra de Dios
Dios dice, hermano, porque nosotros, está escrito, Isaías lo escribió, dice, porque nosotros los seres humanos somos bien apresurados a veces. Cuando queremos algo, queremos que Dios nos lo dé rápido. ¿Sí me entienden, hermanos? Cuando yo quiero decir somos apresurados. Sí. Vamos caminando, vamos rápido, somos apresurados. Dice, hermanos, que nosotros cuando venimos a la iglesia, por un ejemplo les voy a poner, cuando nosotros venimos a la iglesia, nosotros queremos sanidad. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, han venido aquí a este lugar y han querido sanidad? Muchos. Han querido sanidad, hermano. Eso es lo que nosotros queremos, la sanidad. Y si Dios cumple la sanidad, hermanos, nos salamos y nos vamos y nunca volvemos. Entonces hoy en día, hermanos, dice que nosotros los seres humanos somos bien apresurados. Queremos algo, queremos que Dios nos cumpla ya. Pero hay algo, hermanos, hay algo aquí muy hermoso, hermanos. Dice que Dios quiere educarnos a nosotros. ¿Cómo nos educa el Señor, hermano? ¿Cómo nos educa? A veces nos manda una enfermedad. A veces nos manda pruebas. Por eso dice luchamos y vamos caminando. Dice luchas y en pruebas. Pero dice que Dios nos quiere educar. ¿Cómo nos va a educar el Señor? Se preguntan ustedes, ¿cómo me va a educar el Señor a mí? Con paciencia. El Señor le da una paciencia a uno, que nosotros tengamos paciencia, dice, para desarrollar, dice, la confianza con Dios. Que nosotros desarrollemos, dice, que no solamente, hermanos, vengamos aquí a este lugar por sanidad. Que no vengamos a este lugar por cumplir. Porque hoy es viernes y tenemos que venir a este lugar y estamos cumpliendo. Eso no nos da derecho de la salvación, hermanos. Pero dice que Dios nos da algo más, hermano. Algo más nos da, que es nuestra salvación. Eso es lo que el Señor nos da, hermanos. Algo más, hermanos. Gloria a Dios. Yo tengo un ejemplo aquí, hermanos. Dice que las hermanas de Lázaro enviaron a mensajeros a Jesús, diciendo al Señor Jesús, el que amas, que es Lázaro, está enfermo. Hermanos, dice que Lázaro estaba enfermo. Y las hermanas de Lázaro mandaron a un mensajero que llamaran a Jesús para que fuera y levantara de la cama, que lo levantara, porque dice que está enfermo. Pero Jesús se demoró, dice la Biblia, Jesús se demoró y se quedó unos días más para ver qué pasaba. ¿Qué pasaba, hermano, con las hermanas? ¿Cuántas veces de nosotros he oído, hermanos, que hay hermanos que cuando están enfermos quieren que uno corra y busque? Principalmente quieren que los pastores corran y busquen. Pero, hermanos, dice que la fe tenemos que tener, ¿verdad? Si nosotros tenemos fe y estamos cumpliendo lo que Dios quiere, el Señor tiene que mostrar ahí, hermanos, qué es lo que tiene que hacer con nosotros. Entonces, hermanos, dice que estas hermanas de Lázaro enviaron mensajeros a Jesús diciendo al Señor Jesús, el que amas es Lázaro, él está enfermo. Pues ellas pensaron que Jesús iba a llegar inmediatamente a levantar a Lázaro de la cama, pero Jesús se demoró. Hasta unos días dice que se demoró Jesús y Lázaro dice murió. Y de repente dice que Jesús llegó hasta donde estaba Lázaro. Pero las hermanas, dice que las hermanas de Lázaro estaban desanimadas. Y decían, ay Jesús, entre ellos mismos decían, supongo que decían, ¿por qué no viniste? Ahora, ¿a qué vienes? Ya se murió, ¿a qué vienes? Porque dice que ya estaba muerto Lázaro cuando Jesús llegó. Pero ¿qué dice la Biblia, hermanos? Quería mostrar el milagro que Jesús iba a hacer con
con Lázaro, hermanos. Iba a enseñar lo que iba a hacer allí, hermanos. Gloria a Dios. Pero dice que Jesús se demoró hasta unos días y Lázaro ya estaba muerto. Pero cuando Jesús llegó, ellas estaban desanimadas. Y el Señor le dijeron: Señor, te llamamos cuando Lázaro estaba enfermo y ahora ya ha muerto. ¿Para qué vienes? Eso le dijeron ellas, hermanos, con la actitud. Sin embargo, ¿saben ustedes por qué Jesús se demoraba? Porque dice que estas mujeres, hermanos, en sus oraciones, ellos pedían oraciones, y en sus oraciones ellos solo querían sanidad. Solo sanidad querían, hermanos, como les estaba yo hablando hace ratos, que cuántos de nosotros venimos a este lugar solo por sanidad. Y estas mujeres, eso es lo que ellos querían, que viniera Jesús y que levantara a Lázaro. Pero dice que Jesús tenía para ellas una resurrección. Una resurrección, hermanos, porque Jesús resucitó a Lázaro, lo levantó a Lázaro. Entonces, hermanos, hoy en día nosotros, ¿qué esperamos, hermanos? Una resurrección, una vida eterna allá en el cielo. No esperamos solamente la sanidad, hermano. Escuche bien, hermano, no esperamos solo la sanidad, porque varios de nosotros y muchas veces de nosotros hacemos eso, hermanos, que solo esperamos la sanidad y nos vamos, nos alejamos del Señor. Pero ¿sabe qué? Jesús quiere algo grande para nosotros. Quiere la resurrección, dice, porque va a venir por nosotros. Amén. Y debemos de creer, hermanos, como les decía el profeta Isaías, les decía, les anunciaba al pueblo de Israel. Pero ¿qué dice, hermano, la palabra de Dios? Dice que el pueblo de Israel, unos le creían, otros no creían a Dios, hermano, otros se murieron sin creerle al Señor y ahí se quedaron. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, hoy en día estamos muriendo sin creer en el Señor, hermanos? Sin creer, hermanos. Y es lamentablemente, hermanos, cuando nos vamos así sin creer al Señor, porque dice que el Señor ya no puede hacer nada con nosotros. Entonces, hermano, dice Jesús, ¿cuál vale más, hermanos, una curación o una resurrección? Así es, hermanos, de que sí queremos la curación, la sanidad, sí lo queremos, pero también queremos la resurrección del Señor. Queremos la vida eterna, ¿verdad? Entonces, hermanos, el pueblo de Israel dice que esperaba una respuesta pronto, y la respuesta viene del pueblo de Dios, pero tiene que aprender una lección. El pueblo de Israel esperaba, dice, una respuesta, pero tuvo una lección también, ¿verdad? Porque estuvo mucho tiempo ahí en el desierto. Estaba yo viendo, hermanos, una película, porque ver la película así como lo enfocan, que unos se morían porque a veces ya no tenían ni qué comer. Quedaban muertos, hermanos. Y nosotros hoy en día, hermanos, a veces morimos por falta de entendimiento, falta de escuchar la palabra de Dios o falta de leer la palabra de Dios para que el Señor nos alimente nuestro corazón, dice. Entonces, hermano, dice que si queremos algo bueno, hermanos, tenemos que pasar duros sufrimientos, hermanos. Pero nunca, dice, hermano, escúchelo bien, nunca apartarse de Dios. Porque dice que sin Dios no somos nada, hermanos, no somos nada. Tendremos, dice, que vivir por medio de las promesas divinas que el Señor nos da y no alejarnos de su voluntad, hermanos. Es duro, hermanos, dice
dice que es duro que nosotros nos alejemos de la presencia de Dios. Si nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, es algo que vamos a sufrir, vamos a lamentar, hermanos, porque dice que sin la presencia de Dios no somos nada. Con los poquitos hermanos que estamos aquí en este lugar, si viene con todo su corazón, usted va a creerle al Señor. Usted no se va a desanimar porque sabe que el Señor está con usted. Y siempre dice la palabra de Dios, alimentarse. Gloria a Dios, aleluya. Así es, hermanos, que dice que no nos alejemos del Señor. Tenemos, dice, que seguir con el Señor. Porque si nos alejamos, hermanos, seguiremos el pecado. Pero nosotros no queremos eso, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, dice que en Isaías el capítulo 50 ya comienza a identificar aún más con claridad al Mesías. Sigue, hermanos, aquí seguimos leyendo, hermanos, que en Isaías dice que él ya comienza, dice, a identificar aún más con claridad al Mesías, pero ni aún así le creían los del pueblo de Israel, ni así no le creían. Se me hace que dirán, ¿qué habla este? ¿O qué dirá este? Como a veces nosotros predicamos la palabra de Dios, pero predicando la palabra de Dios, hermanos, ténganlo por seguro que no es en vano. No es en vano la palabra de Dios, hermanos, porque dice que cuando usted predica, usted se va alimentando más y le va teniendo más temor al Señor para hacer algo malo, porque está predicando la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y dice, hermanos, que Isaías comienza a identificar aún más con claridad el Mesías, que iba a venir el Mesías. El sufridor, dice, pero también victorioso. Sufrió por nosotros, pero obtuvo la victoria. Victorioso, dice, hermanos. Y es por eso, hermanos, que el pueblo de Israel no entendía, porque decía sufridor. ¿Qué es sufridor? ¿Qué sufrió? Sufrió por nuestras dolencias, sufrió por nuestros pecados, pero él lo tenía que hacer. Pero dice que fue victorioso, hermanos, gloria a Dios, aleluya. Y es por eso, dice, que el pueblo de Israel no entendía, porque a la misma vez decía que era sufridor y al mismo tiempo decía victorioso. Entonces, hermanos, en nosotros, nuestra vida, hermanos, si hemos sufrido, si hemos pasado cosas terribles, pero va a haber una victoria, dice. Vamos a tener una victoria allá en el cielo. Vamos a ser victoriosos, dice. Pero como Isaías ya lo estaba identificando, ya lo estaba diciendo, hermanos. Como hoy en día, hermanos, nosotros predicamos la palabra de Dios y hablamos a los demás y les decimos acepto porque viene Cristo. Y algunos no creen y dicen, ¿cuándo va a venir Cristo? Si solo lo predican y nunca viene. Pero tiene que venir, hermano, porque el Señor cumple su promesa, como Isaías. Isaías lo narraba aquí en la Biblia y se cumplió, hermanos, se cumplió lo que decía aquí en la Biblia. Entonces dice, hermanos, dice que el pueblo de Israel no entendía porque su mente estaba completamente oscurecido en las cosas materiales. ¿Qué quiere decir oscurecido? Porque estaba como que no entendía, porque estaban más allá de las cosas materiales, hermanos. Y mucho cuidado con nosotros, hermanos, que nosotros tenemos que estar más en las cosas o en las cosas materiales. No, hermanos,
del Señor y después vamos a las cosas materiales. Gloria a Dios. Así es, hermanos, que dice que el pueblo de Israel no tenía capacidades para entender las cosas espirituales. No tenemos, a veces, hermanos, nosotros cuando no nos sometemos al Señor, no tenemos capacidades de entender las cosas espirituales. Si viene de afuera una persona que no ha aceptado el Evangelio, hermano, nunca va a entender las cosas espirituales. Pero nosotros aquí adentro de la iglesia, hermano, nosotros ya tenemos que saber qué es las cosas espirituales. Porque así como Dios está trabajando en nuestra vida, así nosotros tenemos que trabajar para Dios y ver lo espiritual entre nosotros, hermanos. No quedarnos ahí, hermanos, sino que ver las cosas espirituales. Y dice que ver las cosas espirituales, hermanos, es el llamamiento que nosotros tenemos hacia Dios, hacia el Señor. ¿Cuál es el llamamiento, hermanos, cuando tenemos ese gozo? No solamente de venir a cantar, de leer la Biblia, sino que de escuchar palabra de Dios y decir, ya viene la palabra de Dios. Es alimentación para nuestra alma. Dice, para que nuestra alma no muera, dice. Aleluya. Ese es el llamamiento, hermanos, que el Señor nos hace por medio de su palabra. Y que nosotros, dice, tengamos capacidades de entender las cosas espirituales. Hoy en día, hermanos, hay cristianos que a veces ya no quieren ni escuchar la palabra de Dios, ni leerla, hermanos, ni leerla. Y es verdad, hermano, a veces, no sé por qué, hermanos, a veces no nos da ganas de abrir nuestra Biblia y leer lo que dice ahí, hermano, para alimentar nuestra alma. Pero, hermanos, abra su Biblia. Ahora sí vamos a abrir nuestra Biblia. Abra su Biblia a ver qué dice el profeta Isaías. Abra su Biblia en el capítulo 54. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Abra su Biblia, hermano, para que se dé cuenta. ¿Qué dice el profeta ahí? ¿Qué dice el capítulo 54? Gloria a Dios. Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabio, dice, para saber hablar palabras al cansado, dice, despertará mañana tras mañana y despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás, ni mi cuerpo a los heridores, ni mis mejillas a los que me mesaban la barba. Dice, no escondí mi rostro de injuria y de esputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé, dice, que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa acerca de mí? ¿Quién habla ahí, hermanos? ¿Quién está hablando ahí, hermanos? Está hablando el Señor Jesucristo. Aquí está hablando el Señor Jesucristo, hermanos, que dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabio, dice, para saber hablar palabras al cansado, y despertará mañana tras mañana y despertará mi oído para que oiga como los sabios, dice. Ahí el Señor Jesús ya estaba hablando aquí, hermanos, estaba hablando el Señor Jesús. Y decía, hermanos, dice que Él venía a hablar al cansado y despertará, dice, mañana tras mañana y despertará mi oído para que oiga como los sabios, para que oigamos, hermanos, gloria a Dios, para que oigamos la palabra de Dios. Dice que Él
oídos no oyen y no lo practican. Así pasa, hermanos, así pasa que nosotros a veces estamos aquí, nuestro cuerpo está aquí, pero sin embargo dice la palabra de Dios que nuestro corazón, dice, está lejos, o nuestro pensamiento, hermanos, está en otro lado, no está aquí, hermanos. Pero dice que Dios ahí el profeta Isaías está anunciando. Cuando Jesús ya estaba hablando aquí, hermano, lo que a Jesús le iba a pasar, hermano, gloria a Dios. Pero dice Jesús aquí, hermano, que Él no fue rebelde. Ni me volví de mi cuerpo, dice, a los heridores. O sea, que Él tenía que cumplir esa promesa, hermanos, esa profecía que Isaías ya lo estaba anunciando. Aquí ya estaba hablando el Señor Jesucristo, hermanos. Aquí en este versículo que leímos, el Señor Jesucristo ya estaba hablando. Entonces, hermanos, se cumple la promesa. Se cumple la profecía, hermanos. Sí se cumple. Y lo que se predica hoy en día, hermanos, se cumple, se cumplirá. Amén. Se cumplirá, hermanos, tal Aleluya. vez. Yo no sé, dice que nadie sabe cuándo es la venida del Señor Jesucristo. Nadie sabe. Puede ser mañana, puede ser al rato, puede ser, no se sabe, hermanos. Pero será cumplido. Será cumplido, hermano, gloria a Dios. Así es, hermanos, que dice que el profeta Isaías ya lo estaba anunciando con esta profecía. Y en esta parte dice que Isaías ya comienza, dice, a pintar, dice, a describir. Es lo que quiere decir, a pintar, a describir. ¿Cómo iba a ser Jesús? ¿Cómo la gente lo trató mal? Lo hirió, dice, pero Él tenía que cumplir y no tuvo. Él tenía que cumplir para darnos esa promesa. Lo hizo, hermanos, ¿por qué? Por causa de nosotros. Y esa es la causa, hermanos, y nosotros, hermanos, sí lo hizo el Señor Jesucristo, que fue sufridor, dice. ¿Qué será nosotros? ¿Qué será nosotros, hermanos? Pero ahora, hermanos, es cierto que nosotros no miramos a Jesucristo aquí, pero lo podemos sentir, hermanos. Es lo mismo que estaba yo diciendo hace rato, que cuando nosotros ya estamos espiritualmente, dice que nosotros sentimos el Espíritu de Dios. Amén. Sentimos el Espíritu de Dios adentro de nosotros, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermanos, el profeta Isaías aquí ya lo estaba, dice, describiendo lo que iba a suceder con el Señor Jesús. Aquí ya lo estaba diciendo y lo describió, hermanos, gloria a Dios, que Él fue sufridor, pero fue victorioso, dice, y Él tuvo que sufrir todo dolor, dice, por nosotros. Aleluya. Por nosotros, hermanos, gloria a Dios. Ahora miremos qué dice Isaías 52:13. Aleluya. Gloria a Dios. 52:13 dice: he aquí mi siervo será prosperado y será engrandecido y exaltado y será, dice, puesto en alto, como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue, dice, desfigurado de los hombres, dice, su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Así asombrará, dice, en muchas naciones los reyes, y cerrarán ante la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Qué dice, hermanos? Allí dice, allí fue, hermanos, cuando ellos vieron verdaderamente que estaban haciendo sufrir a Jesús. Allí ellos creyeron de lo que Isaías estaba profetizando.
ahí ellos creyeron porque hasta ahí lo vieron, hermanos. Pero cuando Isaías profetizaba, ellos no daban quién era sufridor, quién iba a venir, que si era Mesías, porque dice que ellos esperaban a un Dios exaltado, dice a un Mesías que viniera, dice tal vez con gran lujo, pero él vino, dice, vino al necesitado. Aleluya. Y por eso, hermanos, que ellos dudaban, hermanos, en esa vez dudaban, hermanos. Pero dice aquí, hermanos, he aquí mi siervo será prosperado, dice. Fue prosperado, hermanos, fue prosperado, sí. Será engrandecido y exaltado, dice, porque sí fue engrandecido y es exaltado para siempre. Es exaltado, hermanos, gloria a Dios. Aquí lo estaba diciendo, hermanos. ¿Y cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado. Sí, se desfiguró, sí, hermanos. Aleluya. Lo trataron mal a Jesucristo, hermanos, lo trataron mal. ¿Pero por qué? Por la causa de nosotros. Por darnos, hermanos, ese amor. Por cumplir esa promesa, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Y ahí abajito donde dice el Isaías 53:1, ahí mismo, hermano, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá, dice, cuál renuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca. No hay parecer en él ni en hermosura, ni le veremos más sí atractivo para que lo deseemos. Si lo estamos deseando, hermano, lo deseamos al Señor Jesucristo hoy en día. Cuando nos pasa algo, ¿qué decimos? Ay, Señor, oh Dios, lo deseamos, hermano, hoy en día lo estamos deseando al Señor Jesucristo. Pero más sin embargo, dice la palabra de Dios, cuando vino a lo suyo, no lo recibieron. Así dice la palabra, no cuando vino a lo suyo, dice, o cuando vino al pueblo, no lo recibió. Sin embargo, dice, lo votó. Así dice la palabra del Señor, hermano. ¿Qué dice el 53:3? Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, como que escondimos de él el rostro, dice, como fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, dice, él ya llevó nuestras enfermedades, las curaciones. Sabemos que él ya las llevó. Dice, se llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, dice. ¿Azotaron a Jesús? Sí, lo azotaron, hermanos. Hoy en día nosotros no lo vemos, hermanos, pero lo azotamos con nuestras actitudes. Así es hoy en día, hermanos, como estamos azotando al Señor Jesucristo. Con actitudes, hermanos, y sin embargo sabemos la palabra de Dios. Entonces ahí esa profecía dice, fue azotado. Gloria a Dios, aleluya. Dice el 5, hermano, más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Ya sabemos, hermanos, que él se llevó nuestras heridas, dice, nuestras llagas, nuestras enfermedades. Entonces, cuando usted se siente enfermo, siente una enfermedad, asegúrese, hermano, asegúrese que el Señor ya se lo llevó. Pero usted necesita una resurrección. Y dice que usted tiene que estar a cuentas con el Señor. Porque el Señor se va a apartar de nuestro lado si nosotros no estamos entregando cuentas
cuentas con el Señor o no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, hermanos, Aleluya. todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice, cada cual se apartó por su camino, dice, mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros. Nos descarriamos, sí, porque somos humanos. Pero dice, hermanos, que cada vez que nosotros venimos a la iglesia, venimos a orarle al Señor, le venimos a pedir al Señor, nos purificamos. Y estamos entendiendo, hermanos, lo que es la palabra de Dios, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Y dice el 7, hermanos, angustiado y afligido, dice, y no abrió su boca. Aleluya. Todo, hermano, todo aquí el profeta Isaías ya lo tenía escrito. Angustiado y afligido y no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, dice, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel, dice, vio juicio, fue quitado en su generación. ¿Quién no la contará? ¿Quién no lo cuenta ahora, hermanos, cómo fue lo que le pasó al Señor Jesucristo? Fue cortado de la tierra de los vivientes, dice, por la rebelión de nuestro pueblo, y fue herido. Pero dice, hermano, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantar y sujetándole a padecimiento, dice, cuando haya puesto su vida en expiación, y por el pecado verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperado. Allí habla del Mesías prosperado, lo que leímos hace rato, prosperado. Usted cuando busca al Señor y viene con todo su corazón al Señor y usted hace lo que el Señor quiere, usted será prosperado. Va a sufrir. Porque estando en las cosas de Dios, dice que nadie, hermanos, nadie va a tener las cosas que le va a ir bien. Todo, hermano, va a tener sufrimientos. Va a tener luchas, hermanos. Va a pasar de todo. Pero dice, va a tener una victoria. Va a ser victorioso, dice, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Para concluir esto, hermanos, vamos a ver que la promesa del Señor se haya cumplido. Busquen su Biblia, Lucas 4:16. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. 4:16. Lucas 4:16. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo quiero que todos abran su Biblia ahí en Lucas 4:16. Dice, hermanos, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Perdón, hermano, era el 16, ¿verdad? Amén. Dice, vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a sus costumbres y se levantó, dice, a leer y se le dio el libro del profeta. Y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor que está sobre de mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, dice. Me ha enviado, dice, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Aleluya.
Amén. Ahí. Se cumplió la profecía, hermanos. Aleluya. Se cumplió la profecía. Lo que el profeta Isaías lo describía ahí, se cumplió. Porque dice, hermanos, que aquí ya Jesús, aquí ya estaba. Ya estaba Jesús, hermanos. Y él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar y a quebrantar de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y a vista y a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos, por esta palabra de verdad. Aleluya. Yo me gozo, hermanos, con esta palabra porque mira, hermanos, si usted lo lee así detenidamente, usted va a escuchar, va a entender cómo Dios trabaja en nuestra vida, hermano. Cómo es de que nosotros nos debemos de entregar más y más con el Señor. Cómo nosotros vamos a trabajar, hermanos, y seguir escuchando palabra de Dios, hermanos, porque tenemos que saber que vamos a tener una victoria. Amén. Así es, hermanos, que hasta aquí dejo mi predicación. Yo me gozo de verdad, me gocé esta noche con la palabra del Señor y me dio gozo de verdad estar con ustedes, hermanos. Gloria a Dios. Así es que Dios me los bendiga. Pasamos a nuestro pastor. Gloria a Dios. Gloria a Dios.